Saludos, estimados amigos digitales. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto, mi consideración para todos ustedes y, por supuesto, mi agradecimiento por seguirnos en estos programas especiales que venimos haciendo ya desde hace 3 meses en el Reporte Global, el portal informativo, el cual tengo el honor de dirigir. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Esta noche vamos a estar conversando con el doctor Juan Manuel Rafali, quien ya se está reportando por allí, y vamos a darle acceso temprana nuestra conversación. Ya está por allí el doctor Rafali, ya se va a conectar con nosotros. Esperemos que la internet hoy se porte bien, tengamos suerte y nos encomendamos a Dios. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ¿Cómo ido? estás? Eh, ¿Cómo, cómo está Bien, aquí en estas experiencias digitales bueno, que son ahora el signo del tiempo, ¿no? En que nos estamos moviendo. Así es, todos lo estamos estrenando en esto, de una u otra manera. Exactamente. Sí. Bueno, doctor, estaba haciendo su presentación. Usted es abogado constitucionalista, articulista, profesor universitario y persona de gran experiencia también en lo que es el análisis político de la situación país, ¿no? Y esa es una de las razones que nos lleva a querer conversar con usted esta noche, doctor. Y vamos a iniciar de una vez esta conversación planteándole que por favor nos presente su visión sobre cuáles han sido esos factores que se conjugaron para que el país, para que la sociedad venezolana llegase a la situación de crisis prolongada que vivimos actualmente. Lo escuchamos. Bueno, mira, yo creo que indiscutiblemente el tema de la crisis económica es muy clara, ¿no? Hay un tema ideológico que se conjugó pues con una bonanza y luego el desplome, como cíclicamente ocurre, de los precios del petróleo. Un presidente que quiso visibilizar y lo logró en muy buena medida a las clases populares, pero cuando se vio pues en apuros para mantener esos niveles de gasto público, bueno, empezó a recurrir a una serie de estrategias que fueron nefastas, entre ellas aquella famosa frase que los jugadores barajas del ven a mí que tengo flor, y el ven a mí que tengo flor nos ha costado una fortuna en arbitraje y en causas que Venezuela ha perdido. Y bueno, y no hay que olvidar que cada vez que Chávez decía que el capitalismo era malo, se estaba refiriendo a las sociedades de capital, a las sociedades anónimas, a las sociedades de responsabilidad limitada, donde todos hemos trabajado y que son los vehículos productivos naturales de un país. Entonces, bueno, yo no tengo nada contra la gente que tiene ideología de izquierda y lo respeto también, pero una cosa es ver desde una perspectiva de centroizquierda con libertades económicas el desarrollo de un país, y otra cosa es que te convirtiera en una especie de aspiradora que no dejaba empresa con vida y expropiaba todo, usando la expropiación, por cierto, no como un instituto que protege la propiedad, sino como un instituto que servía para desconocer. Pero, en fin, yo creo que todas esas, digamos, esos errores fueron transcurriendo, las empresas expropiadas se convirtieron en un barril sin fondo, las cooperativas, que fue el primer vehículo de Chávez, representó un desaguadero de miles de millones de dólares para el país, y luego, bueno, siguió la manguangua de la regaladera de plata en todas estas empresas expropiadas y todas estas empresas que al final, pues, acabaron con la eficiencia como factor de desarrollo, y además, bueno, generar un Estado enorme, un Estado donde había casi 2,5 millones de personas dependientes del sector público. Pero desde el punto de vista político y desde el punto de vista institucional, yo ubico
el inicio del desastre en el momento en que se desnaturaliza la función de la Sala Constitucional y se utiliza al Poder Judicial para acabar con la Asamblea Nacional, que es el órgano representativo de la sociedad electo popularmente en todos los rincones del país, y además a través del método de representación proporcional de minoría. En el momento en que ya desaparecido Chávez se utiliza ese Tribunal Supremo que él dejó ahí instalado, aprovechando una mayoría parlamentaria cuando la oposición se retiró del proceso electoral, y bueno, pues reformaron la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en 2010 como les dio la gana. Bueno, eso dio pie a crear un monstruo como Tribunal Constitucional, que no estaba ocupado de temas de justicia constitucional, sino de darle soporte a un régimen. Y ahí es cuando viene el desastre a partir de diciembre de 2015, enero de 2016, por una razón muy sencilla. El sistema político venezolano, el sistema de gobierno es un régimen presidencialista, pero con sujeción parlamentaria. El Parlamento controla el Poder Ejecutivo y por eso es que se ve que el presidente de la República tiene que pedir permiso para irse del país, tiene que rendir cuentas allí, en fin, tiene que estar sometido al control de la representación del pueblo conglomerada en la Asamblea Nacional. Bueno, cuando les cayó la gota fría y perdieron producto de una sobrerepresentación que ellos mismos generaron como sistema electoral, para tratar de pasarle por encima a la oposición, bueno, se dieron cuenta que tenían menos, o sea, tenían una oposición con ventaja de mayoría calificada de 2/3, y el mismo mes de diciembre terminaron de, digamos, modelar su poder judicial, y luego, pues, a partir de enero, a dictar sentencias impresentables que tenían por objeto únicamente maniatar al Poder Legislativo Nacional. Nótese, y esto es muy importante, que el magistrado que ha venido firmando todas estas decisiones, la que ilegaliza los partidos es de la sala electoral, pero todo lo relacionado con la omisión legislativa y otras muchas decisiones importantes, era nada más y nada menos que un diputado del PSV, Mendoza. Yo recuerdo, mira, yo fui electo diputado para el primer periodo constitucional. Lo que pasa es que casi nadie me lo recuerda porque yo era suplente de mi buen amigo Gerardo Blay, y Gerardo, por supuesto, se incorporaba normalmente, y él era el que llevaba, pues, allí el peso del curul. Pero yo veía ya a Mendoza Joven, yo los veía a ellos, y estaban, por cierto, otros que están incluso tan perseguidos por ellos mismos, que se convirtieron en fuentes de corrupción y todo lo demás. Entonces, yo te diría, y con eso cierro el ciclo de tu pregunta, el desastre fue cuando se le dio a la Sala Constitucional unos poderes que no debería ejercer, que son excedentes de lo que realmente dice la Constitución, que exceden en mucho lo que es la justicia constitucional, y sobre todo cuando está en manos de una fracción de diputados que representan intereses políticos, que tienen filiación política clara y que han manejado incluso los plazos procesales como les ha dado la gana. ¿Cómo es posible, chicos, que aquí tengas a la Asamblea Nacional con un supuesto desacato que jurídicamente es inexistente, por cierto, en un cuerpo colegiado, pero es que además tengas 4 años y medio y no resuelves el fondo del asunto, y resulta que te piden que declares una omisión legislativa para designar un nuevo CNE, y en cosa de 24 horas y 48 horas atiendes las peticiones, y ha sido así de manera recurrente? Entonces, esos son síntomas inequívocos de parcialización, y así no puede haber justicia. Y ahí, para mí, es donde nace todo, porque el Poder Judicial encabeza, o por órgano de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y de los demás tribunales de la República, por vía de lo que llamamos los abogados del control concentrado difuso de la constitucionalidad, son los que tienen que determinar el apego o no a la Constitución de las acciones o actos del poder público. Y bueno, en la medida en que eso no ocurre, en la medida que el poder público, digamos, está a sus anchas, pues no se aplica la Constitución, no se limita el poder, y quien tiene incluso el poder de las armas, la Fuerza Armada como tal, a su servicio, se mantiene en el poder. Entonces estamos en un gobierno que está soportado por
4 togas y algunos uniformes cuyos rangos no conozco porque tengo muy poco conocimiento del tema castrense. Igual yo. Fíjese, y si nos vamos un poquito más atrás, también pudiéramos ubicar un momento bien importante en ese hecho que usted lo refirió, que fue ese no acudir a las elecciones parlamentarias del 2005, porque de alguna u otra manera de allí se generó el hecho de que el gobierno pudiera entonces a sus anchas nombrar a los diferentes poderes. Pudiéramos también citar eso. Pero hay un hecho importante que este gobierno o este periodo chavista comenzó con la reforma total, con la constituyente, con una nueva constitución. Ese hecho de partir de esa nueva constitución también de alguna manera moldeó o nos llevó también a lo que estamos enfrentando el día de hoy. No, bueno, fíjate, yo debo reiterar que la constitución vigente es la del 99. Ellos generaron una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, excluyente, mal convocada por el presidente de la República sin aprobación a través de una consulta popular y con unas bases comiciales que ni siquiera respetaron la representación proporcional de minorías. Entonces, esa Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima en su origen, pero además es ilegítima en su accionar, es decir, en su desempeño, porque se ha dedicado a hacer todo menos una nueva constitución. Y ahí es donde tú ves clarísima la película. Dictan una medida cautelar para generar un desacato, pasan más de 4 años sin decidir, con esa excusa judicial, mantienen fuera de sus competencias a la Asamblea Nacional, pero como no se pueden quedar sin un parlamento, porque ahí sí es verdad que ni siquiera tendrían una apariencia, un barniz de democracia constitucional, bueno, resolvieron crear su propio parlamento, pero además sin ninguna limitación de poder, porque esa Asamblea Nacional Constituyente que ha usurpado y asumido funciones de un poder público, lo cual está prohibido por la Constitución, bueno, está, actuando en otras tareas que no son su misión de acuerdo al texto constitucional. Pero además de eso, no solo es que viene usurpando esa función, sino que además es un cuerpo que tiene una superioridad o un poder que ha sido desnaturalizado. Ese tema de la supraconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente, esa vaina no existe como lo plantean en el gobierno. Es decir, la única razón o motivo por la cual una Asamblea Nacional Constituyente se le puede imponer a un poder constituido antes de que se apruebe una nueva constitución es porque ese poder público está torpedeando su misión constitucional, que es hacer un nuevo ordenamiento jurídico. Ah, bueno, ahí sí. Es decir, contra un juez, contra un fiscal, contra un gobernador, contra un alcalde que se oponga a que la constituyente funcione, si fue electa legalmente, bueno, se puede imponer esa superioridad constitucional. Pero mientras que los poderes estén constituidos y tengamos esta constitución, esa supuesta supraconstitucionalidad no existe. Eso es un invento para subyugar a todos los poderes constituidos. Y tanto la exacerbada actividad del Tribunal Supremo de Justicia, que no solo sustrae las competencias de la Asamblea Nacional, sino que las usurpa, como la indebida actuación por encima de los poderes públicos de manera reiterada por la parte de la Asamblea Nacional Constituyente, nos lleva a concluir que esos son típicos gestos de un gobierno totalitario, un gobierno que no admite, no respeta disidencia, no admite compartir el poder con un parlamento que le es adverso, ni someterse a los controles que están previstos en la Constitución. ¿Y por qué? La razón es muy sencilla. Es muy fácil ser mayoría y ser demócrata. Difícil es ser demócrata cuando eres minoría. Y ahí es donde está el talante democrático o no de un gobierno, y por eso es que claramente estamos fuera de los cánones o de los estándares democráticos de las democracias constitucionales del mundo occidental. Usted decía algo clave, que es que este gobierno es minoría. Si bien a principio
del 2000, los primeros años de Chávez. Bueno, Chávez tuvo una gran popularidad, llegó a niveles muy altos de popularidad y ganó unos procesos electorales. Y digo ganó porque algunos señalan que no lo ganó, pero no hay ninguna prueba o nadie logró probar que efectivamente no los ganó. Al igual que tampoco se comprobó de que Capriles ganara las elecciones que tuvo frente a Maduro. Hay mucha sospecha al respecto, pero lo tangible es que eso no fue comprobado. Pero entonces, en ese primer periodo, Chávez fue mayoría el chavismo. Eso cambió radicalmente, fue cambiando, y en el 2015 quedó demostrado que ya la mayoría estaba de parte de la oposición. Ahora uno se pregunta, doctor, y me gustaría su visión ante eso, ¿cómo es posible que frente a un gobierno autoritario, que es minoría, que es una ínfima minoría, que no supera el 20%, los factores democráticos de oposición no hayan logrado acceder al poder? Evidentemente, no es fácil frente a un gobierno con esta característica, pero también no es cierto que se han cometido muchos errores fundamentales en la dirigencia opositora. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que cualquier dirigencia política es susceptible de cometer errores. Y sí, creo que han habido muchos errores, algunos estratégicos, algunos tácticos, errores de comunicación. Pero así como te digo eso, no puedo dejar de decir que tenemos una oposición conformada en su mayoría por gente joven, que dejó el pellejo en la calle, que fue brutalmente reprimida, líderes de oposición que los vi nacer, incluso junto a ellos contribuí a la formación de partidos políticos que ahora son secuestrados y que fueron además producto de la Constitución del 99. Yo quiero decir, Voluntad Popular y Primero Justicia nacieron como partidos políticos como una reacción generacional a la lucha por la Constitución del 99 o en esa Asamblea Constituyente. Entonces se está fagocitando la revolución al comerse a los partidos que ella misma generó como oposición. ¿Y por qué? Bueno, porque hay gente que nació, que se formó para conquistar el poder por vía democrática, porque nacieron en democracia. Esa generación de tantos muchachos jóvenes, amigos con los que compartí, incluso algunos le di clase, mira, han nacido porque, como políticos, bueno, porque querían un cambio para Venezuela, pero entendiendo que un cambio se sigue respetando las reglas del juego y por la vía democrática. Y eso no ha sido posible, porque después del año 2015, para acá, el régimen dijo, no pierdo una elección más. Aquí no se hacen elecciones si no estamos seguros que la vamos a ganar. Y se han valido para eso del otro árbitro. ¿Cuáles son los árbitros que tiene la sociedad para generar cambios políticos o dirimir sus conflictos políticos? Bueno, el árbitro judicial, que ya acabamos de hablar del Tribunal Supremo de Justicia, la Fuerza Armada Nacional, que acabamos de hablar de ella, y el árbitro electoral. Son los tres árbitros que en las sociedades pueden dirimir las controversias políticas y definir hacia dónde va el poder. Entonces, claro, tú secuestras el poder electoral, generas condiciones para que no haya manera de competir o para que compitas con todo el ventajismo del mundo de manera continuada, porque no es que un fraude electrónico el día de la elección, eso comienza de mucho antes, desde los puntos rojos, la distribución de circuitos, las auditorías, totalmente. Entonces, ese proceso hace que el gran sistema para alcanzar el poder en las sociedades democráticas, que es el sufragio, haya sido, digamos, menguado, defraudado de manera sistemática. Y fíjate que allí hay un problema importante, porque cuando tú creas o inventas una elección espuria, se pierde el efecto legitimador de la elección. Es decir, cuando una elección es válida, la sociedad, independientemente de que siempre haya quien diga que bueno, fraude y tal, pero al final la sociedad asume el resultado. Y eso implica que los que ganaron gobiernan y los que perdieron van a la oposición. Cuando tú eliminas el sistema electoral como mecanismo
para legitimar el poder, queda el campo yermo ¿a qué? A la violencia, a las operaciones hediones chimbas, a los intentos de golpe de Estado, a los intentos de magnicidio. O sea, yo lo que digo es que si el gobierno de Venezuela, y me estoy refiriendo antes de la atrocidad electoral de octubre de 2018, pues eso no fue una elección auténtica, se hubiera dedicado a generar elecciones libres, competitivas, auténticas, como lo requiere la expresión de soberanía popular, bueno, nadie hablaría ni de golpes, ni de magnicidios, ni de invasiones, ni de nada de eso. En los países en donde hay sistemas democráticos vigorosos, eso no pasa. Y fíjate otro detalle que no quiero dejar de mencionar aquí, volviendo al tema de los partidos y estas decisiones infames del Tribunal Supremo de Justicia secuestrándolos, porque los partidos están secuestrados, los principales partidos de oposición se los quitaron a sus líderes naturales y resulta ser que tienes a los partidos inhabilitados secuestrados y a los líderes exilados, presos, perseguidos o asilados. ¿Qué democracia es esto? Yo quiero que alguien me diga si realmente aquí se puede hablar de democracia con esta situación. Pues bien, mira, en las democracias vigorosas, en las democracias occidentales fuertes, mira, los partidos políticos son tan importantes que a los factores que son controversiales, que son factores que se tienen como subversivos, a los movimientos guerrilleros, a los movimientos terroristas, como lo quieras calificar, bueno, se hace el enorme esfuerzo para que la sociedad los traiga a la arena política y se conviertan en partidos. Ah, bueno, aquí hacemos lo contrario. Es decir, tú agarras un partido político conformado con gente joven, que tiene cargos públicos, que ha sido electo popularmente, que tiene una cantidad de representantes en el Parlamento. Entonces tú ahora lo quieres calificar de movimiento terrorista. O sea, caramba, es exactamente a lo contrario a lo que ha pasado, por ejemplo, con la FARC y con muchos otros movimientos. ¿Y por qué? Porque los gobiernos totalitarios, cuando son minoría, no aceptan enfrentarse en elecciones auténticas con ningún movimiento político que lo adverse. Y si lo tienen que ilegalizar, si lo tienen que convertir en terrorista, y si lo tienen que apretar contra la pared, lo harán. Y ese es el enorme problema. Mientras quienes están ejerciendo el poder en Venezuela no entiendan que lo peor que pueden hacer es seguir por este camino, bueno, el país seguirá inmerso en esta crisis pavorosa de orden institucional, de orden social, de orden económico, esta crisis integral, esta crisis de valores, esta crisis que nos ha asumido en un estado que mucha gente califica de fallido y no con pocos argumentos, porque si ustedes buscan el artículo 3 de la Constitución, te dicen cuáles son los fines esenciales del Estado, y ninguno se está cumpliendo. La tolerancia política, la paz, la democracia, es decir, el respeto a los derechos humanos. Bueno, yo quiero que alguien haga un test objetivo y serio si los elementos que están definidos por la Constitución en el artículo 3 como, digamos, funciones esenciales del Estado se cumplen, y van a ver que prácticamente no. Yo doy clases de Derecho Constitucional en 2 universidades y te puedo decir que cada vez que analizamos el texto de la Constitución es para criticar cómo no se cumple y por qué un determinado artículo. Somos en el mundo entero el hazmerreír de los constitucionalistas. Este manejo de la omisión legislativa para tú nombrar el árbitro electoral, hazme el favor. Eso es impresentable jurídicamente. Yo no quiero dar aquí una clase de derecho, pero ¿cómo es posible, chicos? El límite de la designación o de la corrección de una omisión legislativa es la usurpación de funciones. Es decir, tú puedes hacer todo lo que está a tu alcance para corregir una omisión de un poder público. Lo que no puedes llegar a su usurpación, porque la Constitución dice que toda autoridad usurpada genera actos que son nulos. Entonces, aquí, bueno, designa a quien le da la gana, hacen lo que le da la gana. Ahora le dieron competencia al CNE para que reformara la ley orgánica de procesos electorales, y a menos de 6 meses de una fecha electoral. Entonces, esto es impresentable, esto no aguanta ninguna argumentación constitucional seria, pero es que ni siquiera desde el punto de vista técnico. Cualquier persona con sentido común se da cuenta de lo que estoy diciendo y de la veracidad de estas afirmaciones que he dicho. Es exactamente, bueno, es más que evidente, doctor, que es como usted lo está diciendo. No es porque usted lo diga, sino que es lo que vivimos, pues, y el que no se dé cuenta de ello, caramba,
no vive en este mundo, por decirlo de alguna manera. Pero fíjese una cosa, estamos frente a un problema que ha trascendido lo jurídico y está o es dependiente para su resolución más que de lo jurídico, de lo político como tal. Entonces, cuando uno analiza desde afuera, yo soy comunicador social, no soy político, lo veo como analista y comunicador, pero cuando uno analiza desde afuera y ve que si efectivamente estamos frente a un gobierno autoritario, con tendencia totalitaria, como lo define el profesor John Magdaleno, no podemos esperar los factores democráticos que el gobierno actúe de manera democrática, ni que lo facilite las cosas para que nosotros ejerzamos libremente el voto. La oposición está siempre reactiva. Ahorita con esto que ha sucedido del nombramiento del Consejo Nacional Electoral, de lo que está pasando con los partidos políticos, la oposición está, o los dirigentes de oposición, están como el cuento de la gallina que creía que se estaba cayendo el cielo, y entonces daba vuelta y corría y no hallaba qué hacer porque el cielo se le venía encima. Más o menos en esa situación pareciera que está la oposición. Esto se preveía, lo que iba a pasar con los partidos, e incluso lo que iba a pasar con el CNE, desde el año pasado incluso. Y incluso el gobierno lo asomó en enero, febrero. Entonces, ¿por qué la oposición, los líderes de la oposición, no siempre actúan de manera reactiva y no se preparan y con la conciencia de que están enfrentando a un gobierno totalitario? Entonces yo no le puedo pedir a un gobierno totalitario que me dé facilidades como si estuviéramos en Suiza. Nosotros tenemos que conquistar eso de alguna manera. Hay que ir a la conquista de eso. Tenemos experiencias, doctor, como la de Chile, como las de Turquía, que son que las oposiciones en esas naciones enfrentaron a gobiernos autoritarios, dictadores, pero no abandonaron el camino electoral. Más reciente está Bolivia. La oposición boliviana se reconocía como minoría frente a Evo Morales, y Evo Morales ha sido catalogado como dictador, como autoritarista, al igual que el gobierno venezolano. Ha sido catalogado de esa manera. La Fuerza Armada era incondicional con Evo. Pero la oposición, a pesar de ser minoría, decidió ir a confrontarlo con todo en contra, con absoluto ventajismo del gobierno de Evo. Y gracias a esa acción de decidir a ir a enfrentarlo, aún siendo minoría, generó todo lo demás, el fraude, y que las Fuerzas Armadas de Bolivia, hasta ese entonces incondicionales con Evo, tuvieran que, bueno, tomar una decisión ante el evidente fraude que se presentó allí. Entonces, la oposición venezolana parece que se ha desviado completamente del camino político, que al final es el que da resultado, porque si nosotros sacamos cuenta, en estos 20 años, quienes han ofrecido salidas inmediatas a este problema, y hemos pasado por el golpe de Carmona el Breve, por el paro petrolero, por la abstención del 2005, por las guarimbas del 2014, por la abstención del 2018, bueno, por el macutazo, por el golpe de los topochos verdes del 30 de abril. Nada de esas acciones han sido exitosas, todas han sido un rotundo fracaso. En lo único que hemos tenido nosotros triunfos han sido en el 2007, cuando logramos frente a Chávez y en su mejor momento detener la reforma constitucional, y luego en el 2015. Pero entonces, en vez de seguir en esa ruta, y ahora que somos mayoría, bueno, se sigue insistiendo en salidas fantasiosas, como la invasión de los marines, como el TIAR, bueno, por esa vía. Ahora, no hay reflexión de los dirigentes de oposición en este momento para reinventarse. ¿Cómo lo ve usted? Y disculpe
la larga exposición. No, yo más bien te lo agradezco, porque además me parece que es una exposición bien hilvanada y hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo contigo, otras quizás que tengo una coincidencia menos clara, ¿no? Mira, yo te puedo decir lo siguiente, la oposición ha estado haciendo esfuerzos enormes por tener un árbitro electoral más o menos decente, aceptable y que sea capaz de generar una confianza mínima en el proceso. Yo he tenido la experiencia, quizá por mi oficio y por el hecho de haber estado vinculado, como te digo, a los procesos políticos, tengo la experiencia de haber estado en el proceso de negociación del año 2002. Por cierto, tuve muchos meses sentado al lado de Nicolás Maduro y lo conocí muy bien. 8 meses estuve con él. Y yo lo veo y me acuerdo de Designated Survivor, donde agarraron a tú sabes, no se le pegaron malas mañas, ¿no? No se le pegaron malas mañas. No, sino que agarraron a un outsider, un tipo que no tenía nada en la bola, que estaba ahí, que lo agarraron hasta de tonto útil, y después el tipo en el cargo se convirtió, bueno, en un tipo de 1000 mañas, ¿no? Pero eso, además, también tuve la oportunidad cuando vino el Vaticano en el 2017, estuve en República Dominicana, y estuve, no allí porque eran muy poca gente, fue un proceso muy distinto, pero ayudando en lo que pude desde afuera a la representación que estaba en Oslo y en Barbados. Y yo te puedo decir con absoluta claridad que el gobierno, salvo en el primer proceso, que fue el que se hizo con la OEA y Gaviria en el 2002, el gobierno nunca ha querido negociar nada. Jamás. Jamás. Eso es falso. Dan apariencias, caminan y después vienen y a último minuto rompen la mesa. Pareciera que hay como dos visiones dentro de eso que llaman la dirección cívico-militar de la revolución, no sé cómo, pero tú vas avanzando y de repente llega alguien y detona aquello con una facilidad enorme. Sin embargo, de ahí quedaron vasos comunicantes, han quedado contactos, han quedado gente que ustedes habrán oído, que han estado conversando, empezando por el mismo Stalin González. Y se estaba avanzando con un comité de postulaciones electorales. Y se estaba tratando de rescatar lo que se había llegado a más o menos conversar, tanto en Dominicana como en Oslo, que era un CNE, bueno, con cierto grado de imparcialidad y con unos cargos, por cierto, dentro de los órganos subalternos, que son tan o más importantes que la directiva, en donde la oposición participara con peso, ¿no? Porque aquí hay unas direcciones dentro del CNE, como la Dirección de Registro Civil, y la Junta Electoral Nacional y las juntas regionales, que son claves. Eso es como quién es el que manda en una compañía, el presidente de la junta directiva o el presidente ejecutivo. Bueno, el que da las órdenes y se cumple, que es el presidente ejecutivo. Eso es lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral. Pero regresando al núcleo duro de tu pregunta, la oposición tenía toda la intención de generar un proceso de concertación para un Consejo Nacional Electoral e ir al proceso electoral. Lo que ocurre es que las estupideces monumentales que ha hecho el gobierno revelan que el gobierno se siente perdido electoralmente. Yo estoy de acuerdo contigo, un gobierno dictatorial, un gobierno o por lo menos totalitario, que siente que va a perder las elecciones por la vía de los votos, no te va a dar una papaya para que tú entonces barras con él. ¿Okay? Y eso hay que asumirlo. Pero lo que han hecho es que con todo este atropello de estas últimas sentencias, ya es una cosa como tú dices, bueno, voy a jugar con el árbitro en contra. Yo soy el Caracas o el Magallanes y salgo al terreno y una de las cosas que me dice, mira, yo te voy a poner a ti el manager y no vas a jugar con esa camisa, sino que te vas a poner la de un equipo de basquetbol que se llama los Warriors de Oriente. Entonces tú dices, coño, pero o sea, es que yo creo que las condiciones electorales no van a ser nunca las que tú quieres, pero tampoco pueden ser tan mínimas que deje de ser un proceso electoral. Y esa es la preocupación que hay en este momento. Y yo creo que el gobierno metió la pata. Se lo digo con toda honestidad. Yo te digo claramente, yo soy Rafael Simón Jiménez y a mí me sacan un comunicado de los partidos diciendo, me quitaron mis símbolos, me secuestraron el partido y me tienen contra la pared. Coño, yo tengo que renunciar porque ¿para qué me estoy prestando?
Entonces, claro, yo también estoy en la misma sintonía que tú. Yo creo que la vía electoral siempre hay que agotarla y siempre hay que dar la pelea en ese terreno, pero, y aquí es que viene lo importante de la respuesta que te quiero dar, pero si esa ruta electoral se convierte en el elemento de lucha, si tú vas a la elección no sabiendo que la vas a ganar, sino que la vas a ganar y te la van a robar, y tienes un plan de acción para decir qué es lo que vas a hacer, cómo vas a participar y qué vas a hacer si te roban. Y si te roban es que te tienen que robar de calle, porque aquí hay todavía gente que piensa que Enrique Capriles debió salir a la calle a defender un triunfo que ganó o perdió por nariz o final de foto como en los caballos, ¿no? Cosa que nos hubiera llevado a una tragedia. Pero si tú das una paliza electoral, eso tiene que ser evidentemente tu mecanismo de lucha, tu mecanismo de acción, tu mecanismo digamos, tu norte. Ahorita lo que la oposición no tiene es un plan de acción. Mira, eso fue lo que pasó en la constituyente. No lo ha tenido, es que no lo ha tenido porque fíjese, doctor, bueno, y yo estoy haciendo, y disculpe que el término, pero yo estoy haciendo de abogado del diablo. Y pareciera que es que, bueno, quien me escucha me dice, bueno, pero este señor es opositor o parece que es del gobierno, porque habla mucho de la oposición y de los errores de la oposición. Pero es que uno critica a su gente, pues, ¿no? Sí, yo lo veo de esa manera. Entonces, por ejemplo, es que yo creo que... fíjese, el año pasado, cuando se incorporó en septiembre el PSV nuevamente a la asamblea, bueno, pareciera que el camino estaba andado para que se nombrara ese Consejo Nacional Electoral. Pero, ¿cómo es posible que ni siquiera se incluyó en la agenda de debates de la plenaria en esos 4 meses el tema del Consejo Nacional Electoral? Y quienes son mayoría en la Asamblea Nacional es la oposición. Entonces la oposición no le dio la importancia de prioridad a uno que tenía el hecho de la necesidad de nombrar a un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y está allí, y tampoco puede alegar que hubo saboteo, hoy no puede alegar que hubo saboteo del PSV, porque en ese entonces nadie denunció en ningún momento que hubiese obstrucción de ningún tipo de parte del PSV que se acababa de reincorporar. Llegamos al año 2020 y no se avanzó tampoco. Bueno, hubo un avance interesante, incluso con las dos asambleas estas, de la de Parra y la de Guaidó, que incluso hicieron reuniones y participó también el PSV. Y bueno, pareciera que la cosa se estaba otra vez encaminando, a pesar de que hay dos asambleas. Pero bueno, llegó lo de la pandemia y eso se paralizó. Entonces la excusa es que la pandemia no permitió. Entonces uno dice, bueno, y no existe Skype, no existe Zoom. O sea, yo no puedo aceptar que la excusa sea que la pandemia paró la cosa. Entonces pareciera que por falta de voluntad política o por tal vez hasta irresponsabilidad, bueno, llevamos esto y se la pusimos en las manos al Tribunal Supremo de Justicia. Porque en 5 años no lo nombramos el año pasado y no lo nombramos en lo que va de año. Entonces le estamos poniendo en bandeja de plata para que el gobierno haga y deshaga. A lo que me refiero, doctor, y a lo que voy, es que los líderes de oposición que tenemos en este momento, en general, pareciera que no reflexionan sobre los caminos andados, sobre los errores cometidos. Y cuando uno no reflexiona sobre los errores cometidos, está proclive a volverlos a cometer. Entonces, uno observa eso. Entonces, ¿dónde está la reflexión? ¿Dónde está el análisis de lo que hemos hecho? ¿Dónde está eso que usted dice, la estrategia? Nos hablaron aquí de un cese de la usurpación desde el 2019, pero jamás nos dijeron cómo iba a ser ese cese de la usurpación. O sea, nunca nos han dicho el cómo. Entonces, mientras que nosotros, que los dirigentes de oposición que tenemos, no reflexionen, no evalúen los caminos andados y no establezcan estrategias
oye, de verdad puedan hacer avanzar, bueno, vamos a seguir a expensas de que el gobierno haga con nosotros lo que le dé la gana, como lo está haciendo. El gobierno está haciendo con nosotros lo que le da la gana, pero es porque de alguna manera nosotros también se lo hemos puesto fácil. Entonces, en el marco de esto, el problema es político y parece que la resolución es política también. ¿Ve usted realmente, doctor Rafali, posibilidades reales de una resolución de este problema, por lo menos en un mediano plazo? Mira, yo debo sobre tu larga posición de nuevo decir que coincido con algunas cosas y disiento de muchas. Yo creo que han habido errores y han habido muchos errores, pero también te digo que con un gobierno como un régimen como este, es absolutamente ingenuo pensar que te iban a dejar que tú eligieras en la Asamblea Nacional un Consejo Nacional Electoral. Hazme el favor. Y si lo hacías, después iba a venir el Tribunal Supremo de Justicia y te lo iba a desconocer, como hicieron con la Asamblea Nacional, o te lo iba a anular. Tenía que ser el producto de un acuerdo político. La única manera que había de que esa comisión de postulaciones pudiera seguir avanzando dependía de una interacción de gobierno y oposición. Y ahí es donde viene el problema. El problema viene en que cuando el gobierno siente que está fuerte y que ha sofocado o ha capeado el temporal, sobre todo cuando tiene algo al cuello, entonces echa para atrás. Ellos se ven azorados, se ven presionados, se ven con la comunidad internacional encima, ven que Trump manda unos barcos por ahí, como creo que pasó hoy, que se pasaron por ahí cerca de las aguas territoriales, entran en pánico, empiezan a dividirse entre ellos. Bueno, vamos a nombrar un comité de postulaciones y va Torrealba y dice, sí, claro, vamos a hacer todo lo que... Pero nada, eso, la verdad verdadera es que no hay voluntad nunca de hacer las cosas para que haya una solución democrática. Y ahorita pasa lo mismo. Ahorita, bueno, con el tema del coronavirus y con el tema de la gasolina, bueno, ellos tenían el juego complicado, que se reactivara probablemente la planta de craqueo, que estén produciendo algo de gasolina, que las cifras del COVID estaban, como estaba hasta hace unas semanas, más o menos controladas, y dijeron, bueno, y además la oposición dividida, ¿ok? Porque ese es otro deporte nacional, o sea, porque también dentro de los errores de la oposición están los errores de los militantes de la oposición, que nos fagocitamos, que creemos que la oposición tiene que ser lo que nosotros digamos y como nosotros digamos, y eso es difícil, ¿sabes por qué? Porque la oposición es variopinta, no es un régimen militar como el que hay del otro lado, y hay visiones distintas, hay intereses distintos, y por eso es que es tan difícil establecer estrategias. Entonces, si tú ves que tiene al señor Trump diciéndote que te apoya a toda la comunidad internacional, fallaron. Y del otro lado pasa lo mismo. Cuando el gobierno siente que tiene sofocado el problema del virus o del problema de la gasolina o el problema de la comunidad internacional, entonces también entra en confianza y evita eso. Por eso es que sale corriendo hacia donde están sus aliados, todas las fuerzas del mal. Irán, que por cierto, ¿qué es esa vaina de la bandera de Irán chicondeando en un edificio donde hay un poder público en Venezuela? ¿Qué es eso? Eso es inaceptable. Y si hubiera sido la bandera de los Estados Unidos, digo lo mismo. Eso no es posible. Así se pierden los símbolos de la soberanía. Pero en todo caso, a lo que me refiero es que lo que pasa es que estas dos fuerzas en disputa, cuando sienten que están débiles, tratan de negociar. Y cuando sienten que están fuertes, no lo hacen. Entonces, yo creo que la oposición tiene que hacer de este proceso electoral, en la condición que está, una bandera de lucha. Lo que no puede ser, y ese es lo que vengo diciendo reiteradamente, es que tú vayas a promover una no participación pasiva, una abstención pasiva, que fue lo que pasó cuando la constituyente. Eso es ilegítimo, eso es espurio, eso no lo podemos aceptar. Y te quedaste en tu casa viendo televisión a ver qué pasaba. No, tienes que tomar de nuevo una posición aguerrida, una posición de lucha, una posición de confrontación, y tienes que fajarte. Si eres líder, te tienes que fajar. Y entonces, claro, en ese mismo momento, tú tienes que, por supuesto, lograr concitar, volver a unir y amalgamar a toda la oposición, porque aquí hay enemigos y adversarios. Pues también es muy difícil hacer una estrategia
o una táctica cuando el tipo que tú tienes al lado, tú no sabes si te va a clavar el puñal o no. O es que esos esfuerzos a los que tú te referías no lo está haciendo la Mesa de Diálogo Nacional. Bueno, ellos están haciendo esfuerzo por decir un CNE y mira cuál es. Entonces, creo que al final, vuelvo y repito, no eximo de responsabilidad por culpa a quienes hayan dirigido a la oposición, porque errores hay muchos, pero también estás con un adversario y en unas condiciones en que es muy fácil errar y es muy difícil acertar, porque al fin de cuentas te estás enfrentando a un gobierno que está soportado sobre la base de la represión, de la persecución política. Entonces, pensar que vas a tener condiciones electorales. Cada vez se radicaliza más. Claro, totalmente. Entonces, pensar que vas a tener condiciones electorales, como si estuvieras en Suiza, como bien decías tú, es ingenuo. Pero pensar que tú también puedes ir a un proceso creyendo que lo vas a ganar, pues no lo vas a ganar, ¿vale? Te vas a tener que ir a decirle a la gente, mira, siendo Magallanes, voy a jugar con la camisa de los Guaros de Oriente. Ok, no soy yo, pero voy. Y vamos todos, y si nos roban, vamos entonces a echarle pichón, porque ahí vamos a hacer A, B, C, D, y esa es la que hay que construir. Esa es la que yo no sé cuál es, porque, bueno, ese no es mi oficio. Si no estuviera dando clase de Derecho Constitucional, si lo seguiría en la Asamblea o estaría metido en el G4 viendo cómo trato de ayudar. Pero, los escenarios posibles, doctor, ya para ir finalizando, hay varios escenarios. Vamos a fantasear aquí, vamos a especular aquí. Uno es que, bueno, que vaya como que pasó como en el 2018, que vaya un sector de la oposición solo a las elecciones y el otro no. Ese es un escenario. En ese escenario ya se ha asomado la posibilidad de esto que han llamado el principio de continuidad. Entonces, los diputados que en este momento están en su periodo podrían aplicar ese principio de continuidad, que yo no sé si es constitucional o no es constitucional, y continuar, pero eso también debemos estar claros de que eso implicaría una persecución hacia esos diputados y tendrían que irse al exilio. O sea, los escenarios son complicados, ¿no? Sí, mira, vamos por parte. Yo creo que ningún gobierno en el exilio tiene éxito. O sea, ahí está el ejemplo de España y hay muchos, el ejemplo de Cuba. Yo creo verdaderamente que es una posibilidad complicada. El tema de la continuidad administrativa, que realmente se llama continuidad de la función pública en el derecho constitucional, tiene digamos, abrigo sobre todo, o tiene soporte cuando se trata de poderes públicos colegiados, porque cuando es un poder público ejercido de manera unipersonal, tú tienes un mecanismo de sucesión en caso de ausencias. En los poderes públicos colegiados, no. En el Consejo Legislativo de los Estados, en los consejos municipales o en la Asamblea Nacional. De hecho, ha pasado. Fíjate que se cambió la Constitución, hubo que prolongar el mandato a los alcaldes, el gobernador de Amazonas se tuvo que quedar en el cargo en la famosa sentencia del año 2003. En fin, hay una cantidad de precedentes, pero sin lugar a dudas, el invocar la continuidad administrativa implica que, bueno, que probablemente vas a ser víctima de mayores persecuciones porque el poder o lo ejerce o no lo ejerce. O sea, y pensar que todos van a estar como Guaidó, que por cierto también es perseguido, pero no se atreven sino hasta cierto límite, pero pensar que tú vas a tener todo un gobierno actuando así es difícil, ¿no? De manera que yo creo que la oposición tiene una papa caliente, tiene que tomar esa decisión difícil de ir con los partidos secuestrados, pero yo creo que ya se ha llegado a un punto en donde más bien hay que tratar de ir para exaltar todas las atrocidades que se han cometido. A menos que a mí me digan, no, mira, nosotros no vamos a ir a elecciones. Ah, pero bueno, ese día no vamos a dejar que haya elecciones. Ah, bueno, entonces me dices, ¿cómo? Pero me tienes que dar un plan, porque es que si no me das alternativa, ¿cómo hacemos? Sin embargo, pero no puede ser quedarse en la casa. Así es, pero exacto, eso es la abstención pasiva. Pero, digamos, el tema de los escenarios nos hemos planteado nada más que abstenerse o no.
Y yo te quiero decir algo, y es la primera vez que lo voy a decir, y estoy preparando un trabajo sobre el tema. Yo creo que aquí hay un escenario posible, y es que no sea posible hacer elecciones por el coronavirus. No por el estado de excepción, ojo. Por el estado de excepción, de acuerdo a la ley orgánica de estado de excepción y a los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos políticos, tú no puedes eliminar un proceso electoral porque hay un estado de excepción. ¿Por qué? Porque lo que se busca es evitar que quien ejerce el poder diga, estado de excepción no es elección. No. Pero es que el problema del coronavirus no es el estado de excepción, es que representa en sí mismo una causa de fuerza mayor. ¿Cómo haces tú, si aquí ni Dios lo quiera, la curva de contagio sigue como va, para conseguir voluntarios para que vayan a los centros electorales, para llamar a la gente que vaya a las colas, para votar? Mira, han habido 2 o 3 casos en estas situaciones, y estoy buscando todos los precedentes, en donde se ha votado electrónicamente y hasta el día de la votación, y ha sido el nivel de participación tan bajo que es desastroso. Entonces, yo no descarto que la situación del coronavirus pueda ser un factor determinante dentro del proceso electoral, porque además la elección para 200 diputados, que es lo que va a tener, o más, que es lo que va a tener la Asamblea Nacional ahora, si el CNE le hace caso al TSJ, bueno, imagínate tú lo que es 200 cargos de elección popular, tienes que comprar miles de máquinas. Desde día Rafael Simón Urbina que habían ordenado comprar 15.000 máquinas. Bueno, traerlas, los software, ponerlas a punto, auditarlas, la observación internacional, los voluntarios, todo lo que es el servicio electoral civil, ciudadano, el plan. ¿Cómo haces tú con una situación desbordada de coronavirus para hacer eso? Bueno, a lo mejor hay que postergar las elecciones 3, 4, 5 meses. ¿Y qué va a pasar? Entonces, no hay Asamblea Nacional. Bueno, ya la has maniatado desde el punto de vista de la competencia. ¿Qué va a hacer? El 5 de enero va a decir, bueno, no hubo elecciones, pero se les acabó el mandato y asumo yo como Asamblea Nacional Constituyente. Bien bello, pues entonces van a ratificar lo que viene ocurriendo y lo que viene denunciando toda la comunidad internacional. Mira, yo quiero terminar con una idea que yo no puedo dejar de poner en tapete. Esto es un momento crítico de la República y yo creo que hay que hacer un llamado a quienes están ejerciendo el poder en todas sus ramas, con togas y con uniformes, que entren en un proceso, como tú dices, reflexivo. El único chance que tiene Venezuela de recuperar lo que nunca debimos perder, que es la institucionalidad y un rumbo de progreso y de buen porvenir, es a través de un acuerdo político integral, donde se den garantías a las 2 partes, porque esto no puede ser caída y mesa limpia. Esto no es así que, bueno, entonces el chavismo no existe, ni la gente de Maduro existe, ni nadie existe, y bueno, chao. Entonces, bueno, entonces toma tú el poder, pues. Si es tan fácil. Entonces, hay que entrar en un proceso de acuerdo político integral. Y caramba, ya han hecho suficiente daño. Ya han puesto por encima del futuro de nosotros, de nuestros hijos y de nuestros nietos, los intereses particulares, el aferrarse al poder por el poder mismo. Eso tiene que ser una actitud que tienen que deponer, tienen que tratar de buscar cómo pasar la historia de una manera un poco más decente que lo que están pasando hoy en día. Tienen que entrar en un proceso donde, como digo, se establezcan garantías de parte y parte, pero para que se produzca la única forma racional que la humanidad ha conseguido para dirimir sus conflictos políticos, que es a través del sufragio, a través de la expresión de la soberanía, la democracia protagónica del pueblo. Ese no era el discurso de Chávez, eso no es lo que cruza la Constitución de manera horizontal y vertical. Bueno, ¿qué protagonismo es esto? Donde ni siquiera deja que la sociedad civil participe en un proceso de selección de candidatos. Bueno, vamos a firmar un acuerdo integral, que lo suscriban todos los poderes públicos, que lo suscriban como parte de buena fe todos los diplomáticos que están en el país. Vamos a pedirle apoyo a los grupos de países amigos y vamos a establecer un plazo razonable, una elección verdadera. Es tan difícil. ¿Qué es lo que espera? Que nos muramos todos, que el país termine de dejar de ser un país para ser una calamidad, que como me dijeron estos días mis alumnos, Venezuela no es un país, profesor, es una calamidad. Bueno, ese es el saldo de la revolución y ellos mismos no se pueden permitir eso y lo tienen que entender.
y por favor, yo llamo a los que están allí, que se puedan sentir presionados por ciertos factores que estén allí y por gente que caramba, que a lo mejor no les importa tanto Venezuela, que bueno, que saquen para adelante el pecho, ¿vale? Y que entremos en un proceso de acuerdo. Es tan difícil. Yo no creo que realmente las cosas hayan llegado a un extremo tal que nos podamos permitir seguir por esta misma ruta. Yo creo que es un momento de gente de Estado, de hombres visionarios, y creo que los puede haber y que podemos sacar el país adelante si nos ponemos de acuerdo, nos enderezamos, damos garantías de paz y que el país se enrumbe a través del ejercicio de la soberanía a lo que todos merecemos, que es un futuro mejor, de un país de gente buena, de un país lleno de riquezas, que siguen allí, muchas de ellas, a pesar de que han acabado hasta con las riquezas minerales, pero un país que lo tiene todo y que nos puede seguir dando muchísimo y por el que tanto vale la pena luchar, que aquí estamos y aquí vamos a seguir dando la batalla hasta que sea posible y que logramos restituir la democracia, que es lo que necesitamos. Así es. Y quizás, doctor, para ahondar en lo que usted está diciendo, en ese mensaje tan positivo y tan lleno de esperanza dentro de este mar de desesperanza en la que estamos, este nombramiento esta designación, no sé exactamente el término, de José Gregorio Hernández como beato, quien representa de alguna manera los verdaderos valores del venezolano. O sea, yo creo que allí en la figura de José Gregorio Hernández está representado realmente ese verdadero venezolano que pareciera hoy perdido. Yo escribí un artículo en estos días porque yo creo que este puede ser el mejor momento de la oposición si hace lo que llaman resiliencia y si logra en este momento que se ve tan difícil hacer lo que tiene que hacer y partir también de la unidad, pudiera convertirse en el segundo aire y en el mejor momento de la oposición. Dios quiera sea así, y como usted dice, nuestros dirigentes tengan esa suficiente sabiduría y sean estadistas para sobrellevar eso. Hay experiencias importantes, la de Chile, por ejemplo, donde incluso Pinochet terminó siendo el ministro de la Defensa del gobierno de transición. O sea, que no es imposible, como usted lo dice. Si hay voluntad y si se trabaja en función de eso y toda la sociedad empujamos hacia allá, eso puede ser posible. Ricardo Cusano, que está frente de Fede Cámara, tiene un discurso bien interesante al respecto y yo creo que por ahí va la cosa. Doctor, yo le agradezco de verdad esta conversación. Es importante conocer la visión de personas como ustedes que piensan al país, que tienen esa capacidad de análisis, que logran ver cosas que otros no vemos y que pueden orientarnos un poco a los venezolanos sobre cuál es el camino a seguir para tratar de alguna manera de salir de esto lo mejor posible y ojalá sea por la vía de la paz y que no haya mayores muertes. Gracias. Puede despedirse, doctor. Sí. No, te agradezco mucho. Creo que has dicho cosas que no merezco, pero bueno, lo que nos mueve es la angustia nacional y creo, como digo, que es el momento de la reflexión profunda, porque el país no es que agoniza, el país casi que hay que resucitarlo. Y la única manera de hacerlo es con un acuerdo político integral y con garantías para todas las partes y poder avanzar por la vía de la democracia y del ejercicio de la soberanía popular, que es lo único que nos garantiza paz y nos garantiza progreso. Dios quiera además que salgamos bien librados de este tema del coronavirus y de todas estas peculiaridades, estos signos del tiempo tan complejos. De verdad que agradezco mucho el tiempo y le doy las gracias a todos los que se conectaron. He visto conectarse a grandes amigos, familiares, compañeros de colegio, que bueno, además en estos temas de distancia, yo no creo que sea distanciamiento social, como bien dice Giovanna de Micheles, no es un tema de aislamiento ni distanciamiento social, sino de distanciamiento físico. Pero bueno, saber que están ahí y que uno pues cuenta con todos ellos y que están en compañía de nosotros, pues verdaderamente es reconfortante.
Gracias a ti, gracias por el tiempo y a todos por la atención que Buenas prestaron. noches. Gracias, estimados amigos digitales. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias al doctor Juan Manuel Refali.